La magia para tus eventos y celebraciones ya la tienes. Magic Salón de Eventos. Todo lo que necesitas para que tus bodas, cumpleaños, recepciones, conferencias y reuniones sean a lo grande. Todo para tu hora loca y mucho más con paquetes todo incluido y brindis de bienvenida. Magic Salón de Eventos. Calle El Portal 213, tercer nivel, edificio de Mérite Comercial, Santo Domingo Este. Teléfono 809-245-6950. WhatsApp 829-279-7883. Más información en Instagram y en Facebook. Magic Salón de Eventos. Un lugar lleno de magia para hacer tu evento inolvidable. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de compromiso con la naturaleza. Día Internacional del Agua. Aquí hemos dicho muchas veces, y los médicos hablan, y ya la gente habla, de que hay que tomarse 8 vasos de agua al día, porque el agua es vida, que el cuerpo humano, la 2/3 parte del cuerpo es agua. Y hemos dicho incluso que hay países donde han legislado para defender los ríos, y han establecido que los ríos tienen derechos humanos, porque no es posible concebir la vida sin el agua. Y no debe haber solo un Día Internacional del Agua, es que ante la crisis que se avecina, todos los días deben ser día del agua, que hay que proteger el agua, la fuente de agua hay que protegerla. Esto indica que las montañas hay que protegerlas, hay que cuidarlas, hay que reforestarlas, que las cuencas de los ríos, de las cañadas, de los arroyuelos, hay que cuidarlo y hay que mantenerlo siempre reforestado. Que no se puede estar excavando ni construyendo a la orilla de un río o de una cañada o de un arroyo. E incluso se ha planteado que la guerra del futuro serán por el agua. Y todo esto que estamos viendo en América del Sur, de Estados Unidos, cómo se mueve hacia Colombia, hacia Brasil, Paraguay, Uruguay. Y el tema Venezuela es fundamentalmente, no solo petróleo, es fundamentalmente agua. Aquí, dentro de 50 años, en la humanidad, habrá una crisis de dimensiones impredecibles por la escasez de agua que se proyecta que habrá en 50 años. Aquí hace un tiempo que se dijo que en Haití, en breve, no habrá una gota de agua y que toda el agua que va a consumir Haití tendrá que ir desde República Dominicana. Y si aquí seguimos como vamos, tampoco vamos a tener agua. Pero además, lo que ocurre en cualquier parte del planeta, con el tema del calentamiento global, por decir una cosa, repercute en toda la geografía del mundo. Lo que está ocurriendo ahora con cómo se derriten los glaciares, es por el calentamiento global. Lo que se haga en China, en Japón, en Estados Unidos, en Brasil, aquí, en Cuba o en Australia, todo eso va al planeta. El planeta es un solo, es una sola vida. Y hay que tener cuidado, precaución en el planeta todo, por el tema de los recursos hídricos, de los recursos forestales. Y entonces hay una búsqueda de riqueza a través del oro, de la plata, del níquel, del litio, que los ricos del mundo han perdido la perspectiva de la viabilidad de este planeta. Y se creen que después, con todos los cuartos del mundo, podrán irse a vivir a Marte. Y eso no es posible. Esto hay que cuidarlo. Esto hay que cuidarlo. Este es el hábitat común de la especie humana. Don Jacinto, sí. Ese es un tema crucial. Claro. Fíjese, saludo a don Alfonso, saludo a amigos televidentes que están siempre ahí pendientes en su espacio Voz para el Cambio. Casi de 35 años después que las Naciones Unidas declara el 22 de marzo Día Mundial del Agua, uno se pregunta qué se ha logrado con eso. ¿Qué se ha logrado en el país? Tenemos un ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que ha estado impulsando algunas políticas públicas que van en esa preservación de lo que es la naturaleza, pero más hablar de proteger lo que es los ríos y lo que ha pasado en el Pico Duarte. Ahora mismo ellos tuvieron
desalojando muchísimas personas que estaban ahí talando árboles en varias zonas del país, y eso hasta cierto punto son medidas que van a ayudar a preservar lo que es la fuente, de donde salen esos grandes ríos que tenemos nosotros, como en este caso el río Yaque del Sur y el río Yaque del Norte. El gobierno desde el 2016 hasta el 2020 declaró el periodo del agua en este país. Ahora, cuando uno que se mueve, que nos movemos en diferentes partes del país, uno se da cuenta qué trato se le está dando a los ríos que tenemos. Cada día más los ríos se van secando. Cada día más utilizamos lo que es la gravilla, la arena de nuestros ríos, y por eso fíjese lo que eso conlleva luego. Entonces no vemos realmente que las autoridades dominicanas tengan lo que se llama sus manos duras, fuertes, para poder someter a muchos depredadores que están viviendo del río, pero al mismo tiempo están acabando con el río que tenemos en nuestro país. Y creo que hay muchas cosas que tenemos nosotros. Si es verdad que queremos preservar lo que es el medio ambiente, si es verdad que queremos preservar nuestras fuentes naturales, en este caso los ríos. Ahí vi el otro día, don Alfonso, que usted compartió una visita, usted que siempre se mueve y viaja a Bonao, dándose un chapuzón, y eso da gusto. Cómo podemos nosotros disfrutar de la naturaleza, de preservar esos ríos, pero si seguimos así, de no cuidar lo que tenemos como fuente natural, tal vez en 10 años, 20 años es posible que ese río que usted presentó los otros días ahí en Bonao, es posible que ese río esté ya haya desaparecido en ese periodo. Entonces, ¿cómo nosotros, a partir de celebrar hoy el Día Mundial del Agua, cómo crear conciencia, cómo el gobierno asumir mayor compromiso de que es necesario, y más mirando lo que está pasando en Haití, nos tiene que llevar a nosotros también que no debemos de seguir esa línea ni caer en lo que está Haití viviendo hoy, que una de las escasez más grandes, aparte de la alimentación, es el agua en Haití. Entonces, todo eso creo que es importante que se pueda tocar en esta celebración, pero una celebración que nos lleve a crear conciencia, y que uno en las escuelas, en los foros, en hacer tertulia de lo importante que es el agua y lo importante que es preservar nuestros recursos naturales en el país. Es así. ¿Cómo no se encuentra que se fija un día para tal cosa? Día Internacional del Agua o de las Aguas, Día de las Madres, Día de la No Violencia contra la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es una simple celebración. Y no se trata de eso en el planeta, en la vida. Se trata de asumir como parte de una cultura estos problemas y encararlos. Y aquí, por ejemplo, suscribimos cualquier convención internacional en relación a cualquier tema. Pero ¿cuál es la práctica cotidiana? Y todo pasa en nuestro país por el tema de la voluntad política para hacer o no hacer. Aquí, por ejemplo, estamos en una batalla defendiendo las lomas, las montañas, la foresta, porque de las montañas depende que tengamos o no agua. Y entonces, a lo que defendemos la montaña, se nos tilda de 40.000 cosas, y no de gente honestamente comprometida con la suerte del país y con la suerte de la humanidad. Por eso incluso al padre Rogelio lo han satanizado, porque ha asumido como suya la causa de defender Loma Miranda. ¿Pero qué es Loma Miranda? Es el pulmón del Cibao. Y de esa montaña preciosísima se desprenden más de 40 ríos, que son los que dan vida a ese gran valle del Cibao. Y ahora viene el tema de la explotación de oro en Romero, en Sabaneta, en San Juan de la Maguana. Y entonces a los que se oponen a esa explotación minera lo tildan de cualquier cosa. Y sobre todo, la gente vinculada al gobierno piensa que el que asuma la defensa de la montaña es porque está en contra del gobierno. Y no se trata de estar o no en contra del gobierno. Se trata de estar a favor de la vida, a favor de las aguas, de preservar
este territorio con posibilidad de vivir en él. Y todo lo llevan al tema político. Si yo hablara en lenguaje de jabonero, dijera, lo llevan al lenguaje politiquero. Y no se trata de eso. Y aquí la gente del poder han satanizado a los llamados ambientalistas, que son seres humanos extraordinarios, poetas en su gran mayoría, que se aferran a la vida, aunque tengan que dejar la propia, porque aferrarse a la defensa de una montaña, de un río, de las aguas, es aferrarse a la vida. Y en un país como este, defender ese patrimonio natural, a quien lo haga, en cualquier momento le puede costar la vida. Ahí murió Campuzano. En ese trayecto, Loma Miranda, Santo Domingo, en defensa de ese pulmón del país. Entonces, hoy y todos los días deben ser días de reflexión para nosotros asumir como una cultura propia la defensa de la naturaleza. A nosotros no nos dieron la naturaleza para depredarla. Se puede vivir de ella respetándola, ayudándola a ella misma a conservarse. Porque si ella no se conserva, ¿cómo nos vamos a conservar nosotros? Por eso, cuando uno ve a un hombre como Luis Carvajal, Cuchito, o como el padre Rogelio, o el obispo Camilo en La Vega, que asumieron y asumen, o el señor Narciso, esa defensa de Loma Miranda, o a Jordania, o a Emmanuel, son gente que están dispuestas a dar su propia vida por defender ese patrimonio ecológico, ese patrimonio forestal, ese patrimonio acuífero. Pero lo propio hicimos con el tema de los haitises, cuando se quiso instalar allí una cementera que era afectar o impactar negativamente a la principal fuente de producción de agua de la región este del país, incluida la provincia de Santo Domingo. Tocar los haitises con una cementera era poner en riesgo las aguas del Gran Santo Domingo, de San Pedro, de Romana, porque los ríos del este es ahí donde nacen, en ese litoral o en ese sistema montañoso que se denomina los haitises. Entonces de eso se trata, de defender la vida, de esa militancia por las aguas, por la montaña, por la foresta. Y por supuesto, eso lleva también en un país como el nuestro, bananero, donde los que gobiernan se ponen al pie del capital internacional, nos lleva a una militancia de defensa de los recursos naturales. Uno hacía un recorrido 50 años atrás, 40 años atrás. Uno viajaba desde Santo Domingo hacia el sur y daba gusto como tú, cada media hora tú te encontrabas con un río limpio, con agua, con un caudal, y esa era la belleza de esa zona del sur. Pero ahora, don Alfonso, usted coge desde aquí ahora mismo hacia San Juan de la Maguana, un ejemplo, y usted hasta que no llega al río Yaqui, que está a unos 20 kilómetros antes de San Juan, después que tú pasas ya a lo que es la frontera con Asua, durante ese trayecto no consigue un río que esté funcionando, es tan seco. Pero esa parte también conlleva a que al no tener agua, tampoco se pueda mojar, regar la tierra y sembrar y cosechar los frutos. Por eso es que tenemos tanta gente que han abandonado también el campo y que hoy viven en la ciudad. Entonces, fíjense qué daño estamos haciendo nosotros a lo que es nuestros campos, pero por ese daño que le estamos haciendo a nuestros recursos naturales. Ahora, cuando hablamos de crear conciencia, también nosotros los que vivimos más en la parte metropolitana, en las grandes ciudades, también tenemos que hacer conciencia del uso que estamos haciendo del agua. Y el agua que está tan escasa que es posible que en algunos sectores le manden el agua una vez a la semana, en otro tal vez en el mes 2 veces. Y cuando llegue el agua al final nadie puede coger porque lo que llega es insignificante, porque al mismo tiempo la gente necesitando el agua llega pero no da para todo y hay que comprar el agua. Pero de luego tú te encuentras en algunos sectores cómo se rompe una tubería y eso dura un mes para que el Estado, desde el organismo que tiene que tener responsabilidad para que eso se pueda resolver, en lo que eso pasa, la cantidad de litros de agua que se pierden es mucho. Pero también el uso que hacemos nosotros en la casa con el agua, lavando carros, a veces usándola de manera sin poder preservar
con conciencia de saber que eso que estamos desperdiciando a otro le hace falta. Pero otra cosa, ¿por qué no dejamos de ser tan egoístas nosotros como ciudadanos, como personas, y también no nos dedicamos a hacer una reflexión mucho más allá? ¿Qué le vamos a dejar nosotros, don Alfonso, a las futuras generaciones, a nuestros nietos, bisnietos? Si nosotros lo que pensamos en este momento, bueno, hasta ahora nosotros estamos sobreviviendo, con lo que tenemos estamos bien, pero ¿qué te garantiza a ti que en 50 años ya nosotros realmente no tenemos acceso a estos recursos naturales, y más el tema del agua que es tan importante? Creo que la conciencia no solamente tiene que ser desde el gobierno, tiene que ser una conciencia que vaya mucho más allá, tiene que ser una conciencia que tenga que ver con unas instituciones, que tenga que ver con la familia, que tenga que ver porque al final el Estado, ahí es que tiene que llegar, tenemos que llegar todo, a crear una conciencia de cómo hacer todo aquello que es común, que tenemos derecho, pero también ese derecho nos permite a nosotros también tener unos deberes de ser condescendientes a poder preservar lo que son estos recursos, y más el agua, que es vital, y decimos por ahí que el agua es vida. Y si es vida, entonces ¿por qué no seguir protegiendo la vida? Mire, resulta que en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, por ejemplo en el Ensanche La Paz, que está hoy en el corazón de la ciudad, ahí en la Churchi, Correy Cidrón y lo que era antes la José Contreras, que ahora es Jiménez de Moya. Ahora es, no, bueno, Jiménez de Moya es la Churchi. De la Sarasota hacia abajo es Jiménez de Moya. Ahí es Jiménez de Moya con lo que es el Correy Cidrón y José Contreras. En ese sector, y el Manguito, Mata Hambre, ahí el agua llega 2 veces a la semana. Y a veces llega solo una vez. Pero tiene 40 años eso ahí. Yo llegué allí en el 82 y desde entonces es así. ¿Hace cuánto? 36 años. Que ahí en el Ensanche La Paz, el Manguito, el centro de los cerros, llega el agua 1 o 2 veces a la semana. Llega los jueves y a veces llega los domingos. Ahí en Sabana Perdida no hay agua. Tienen que comprar camiones de agua. Y ahí está el río Isabela y no hay agua. ¿Cómo es posible? Aquí en vivienda, a nosotros nos llega el agua los domingos, una vez a la semana. Usted decía una tubería rota. Usted sale a recorrer la ciudad y todos los días hay tuberías rotas. Pero ahí hay 2 cosas. Ni los organismos estatales funcionan para corregir esas averías, ni la comunidad, la junta de vecinos, en un edificio, en una cuadra, tampoco nos organizamos para corregir eso. Buscar nosotros mismos un plomero que arregle aquello. A veces una tubería rota que con un pedazo de goma de tubo se amarra y el agua no se desperdicia hasta que haya una solución técnica más adecuada. Es decir, no hay una participación de la comunidad, de la sociedad, porque no hay conciencia sobre el tema. Agua que se bota, agua que corre, agua que va a parar al mar. Pero además, todo pasa por la voluntad política, por la organización empresarial incluso. Ahora en Jaina, si me pudiera hacer un close-up aquí, esto ocurrió ahora en Jaina. Una empresa que produce detergente a orilla del río Jaina. ¿Cómo es posible? Mire la cantidad, fíjelo ahí, señor director. Fíjelo, señor director. La cantidad de plástico, de desperdicio sólido que hay en esas aguas. Un derrame de químicos en el río Jaina provoca daños e indignación en los vecinos. Muerte de los peces. Es increíble. Pero mire cómo está el río. Cómo desde la misma sociedad, la misma comunidad, contaminamos. La gente va en su vehículo, se toma una botellita de agua y lanza la botellita al vacío, a la nada. Y todo va a acumularse en las aguas, en los ríos. Y ahí, por eso es la segunda vez que pasa en un año en Jaina, porque antes que esta también otra compañía, otra empresa, también dejó derramar. Dice una vecina de esa empresa, hace como 6 meses que sucedió igual. Parece que tuvieron un poco más de precaución, pero ahora sucedió de nuevo, comenta Gardenia Díaz. La muerte de incontables peces, fruto de un escape de químicos a través de una de las tuberías soterradas de una empresa que fabrica detergente a orilla del río Jaina. Pero ¿cómo tienen una empresa de químicos que usa químicos a orilla de un río? Cuando un escape, un derrame, es algo que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Quién autorizó una empresa de esa naturaleza utilizando químicos a orilla de un río? Del río Jaina,
ahí en la ciudad prácticamente. Entonces, el Día Internacional del Agua, que todos los días deben ser días de reflexión sobre el tema del agua. Sin agua no podemos vivir. Sin agua no podemos vivir. Entonces, hay que ir más allá de una simple declaración de celebración de un día. Hay que ir más allá de la declaración de un presidente de la República, de decir que este cuatrenio es el cuatrenio del agua, o que este es el año del agua. Hay que asumir una cultura desde una voluntad política. Porque si la sociedad hace conciencia y el gobierno, el que sea, no asume una actitud responsable, consecuente, frente al tema, o al tema de que se trate, al final la sociedad no hace caso. ¿Pero y para qué? Entonces no puede ser así. Esto hay que encararlo seriamente, con conciencia, y será desde la sociedad que tendremos siempre que estarle doblando el brazo a los políticos, porque aquí los políticos nuestros lo que hacen es ir a un puesto público para robar, y lo otro es un discurso de pose simplemente. Por eso, don Alfonso, que estos movimientos que trabajan en defensa del medio ambiente, esos son movimientos que hay que fortalecer, que hay que motivarle a que sigan en la defensa y sumarnos a ellos, porque a veces uno puede tener un discurso muy bonito, pero a veces hay momentos que uno tiene que arriesgarse. Y arriesgarse también de acompañar esos procesos, de participar en la marcha, de estar ahí como hacen muchos que plantan su campaña para que hay que pasar por encima de su cadáver para poder explotar una de estas estos recursos naturales que tenemos. Entonces es mejor que desde ahí, potenciando estos movimientos y que en estos espacios, en estos programas, se mantenga y se toque el tema permanentemente. Eso va a ayudar también a que a nuestros amigos televidentes que están ahí pendientes en este espacio Voz para el Cambio, también le ayude a tener los elementos de reflexión, de poder compartir con sus familias, con los hijos, con los vecinos, con la junta de vecinos, que tiene que jugar un rol muy importante en eso, lo que es construir ciudadanía a partir de la preservación de lo que es los espacios comunes. Y creo que el tema del agua es un tema que tiene que estar como prioridad número uno en este país, para que el dominicano y la dominicana, la sociedad, el Estado, los organismos, las instituciones que tienen que ver con la defensa, la preservación y de poder mantener la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, entonces tienen que estar a la vanguardia a cada día defendiendo ese patrimonio que no solamente es del país. Ya como se habla de la naturaleza, ya tenemos que decir que es un patrimonio universal, y por eso todo el tema medioambiental, y más si nos fijamos de este documento que el Papa Francisco ya nos compartió hace ya 2 años, que es Laudato Si, lo que es la casa común, cómo conservar y proteger la casa común, va orientada a esa línea de lo que es la preservación del medio ambiente. Yo creo que nosotros solamente nos queda decirle que gracias por seguir en este espacio, Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades, pero siempre en defensa de lo que es los intereses de la mayoría, de la población, de la sociedad y del mundo. Así que será hasta la próxima.